Muy buenas noches y bienvenidos a Turkey History Lovers. Este podcast ha sido creado para ustedes, a los amantes de la historia, las civilizaciones antiguas y Turquía. Mi nombre es Nur Portela y los voy a llevar a los lugares más interesantes de este bello país. En este capítulo hablaremos del significado del mes de Ramadán que se está celebrando en este momento en Turquía y en todo el mundo. También hablaré de las tradiciones otomanas más importantes y la trascendencia que ha tenido en la actualidad. Así que acompáñenme a disfrutar de este bello capítulo y de la historia. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله. Bueno, antes entonces de empezar a contar nuestras tradiciones otomanas, quiero hablar un poco del mes de Ramadán y su significado. En esta ocasión tenemos en el calendario lunar que empezó el 13 de abril y va hasta el 12 de mayo. ¿Pero qué es el Ramadán? El Ramadán de hecho es uno de los pilares más importantes de la religión islámica. En el Islam, aparte digamos de que la creencia está en un único Dios que es Allah, en el profeta, también está en convertirse al Islam, que se llama Shahada, y también uno de estos pilares es el ayuno, el mes del Ramadán. Se ayuna durante 30 días, desde el amanecer hasta el ocaso, no se consume absolutamente nada, pero su significado va mucho más allá de eso, es muy profundo porque las personas tienen que abstenerse de los deseos, de las malas cosas y concentrarse más bien en la creencia, en la alabanza a Allah, en las oraciones, y por eso es que es un mes arduo para los musulmanes. Entonces también al final lo que se obtiene son recompensas de Allah para ellos espirituales y también se hacen buenas obras, que son las que vamos a averiguar en este capítulo. Entonces vamos a empezar con nuestra primera tradición, que se llamó Yerra Çekma. En este momento, en la actualidad, en Turquía no se celebra esta tradición, pero yéndonos a la historia otomana, el Yerra Çekmak eran los estudiantes que estudiaban en las madrasas, que eran las escuelas islámicas donde aprendían sobre el Corán, sobre la recitación, sobre jurisprudencia, sobre caligrafía y otras ciencias del Islam. Hoy en día hay algunas de las madrasas funcionando en Estambul, sin embargo no tienen esa función oficial como la tenían en aquella época en el Imperio Otomano. Entonces el Yerra Çekmak más bien era, por ejemplo, que los estudiantes durante el mes de Ramadán salían y viajaban a los pueblos más pequeños de Anatolia para enseñar lo que ya habían aprendido en estas escuelas. Por ejemplo, resolvían dudas sobre el Islam, sobre la religión, cómo se tenía que practicar algo, y así ganaban buenas recompensas y obviamente pues apoyo de las personas que querían ayudarlos a ellos, porque esto era una labor muy bonita en ese entonces. Siguiente tradición, vamos a hablar del Sinem Defteri. A esto le llamamos el cuaderno de las deudas. En Osmanlı o otomanos, Sinem significan deudas. Los ricos otomanos de la época lo que hacían era ayudar a pagar las deudas de los más pobres y de los necesitados. Resulta entonces que en alguna de las tiendas habían tiendas o mercados en ese entonces
habían entonces unos cuadernos donde anotaban los gastos de las personas que iban a consumir ahí. Sin embargo, habían muchas personas que se endeudaban y no podían pagar. Entonces, al final, lo que hacían los ricos era, en el mes de Ramadán, ir a ver quién tenía una cuenta grande y pagarla. Lo bonito de esto es que nunca se revelaba la identidad de las personas y nunca se sabía quién pagó la deuda. Solamente el pobre llegaba allá, o la persona que necesitaba que le pagaran las deudas llegaba y un día desaparecía del cuaderno de las deudas. Entonces era pues lo mejor, era lo máximo para ellos. Obviamente, ¿quién no quiere que le paguen sus deudas si está alcanzado de dinero? Entonces, en esa época también lo que se hacían eran descuentos en Ramadán, especialmente en los mercados como el Gran Bazar y el Bazar de las Especias, también en las carnicerías, verdulerías y mercados pequeños, obviamente para que la gente pudiera tener acceso a los alimentos para el desayuno y para romper el ayuno posteriormente. Y hablando de esto, pues vamos a hablar de qué es el suhur, o como le llaman en árabe, suhur. Esto es la comida o el desayuno que se come previamente al empezar el ayuno. El ayuno tiene una duración de aproximadamente 16 o 17 horas, dependiendo de la ubicación que se encuentre la persona. Pues en Turquía son más o menos 16 horas en este momento. Más o menos el iftar, que es la comida para romper el ayuno, es como una cena muy importante, claro, después de esperar tantas horas. Entonces más o menos ahora está hacia las 8 de la noche acá. Empieza desde las 4 hasta las 8 de la noche en este momento en Turquía. Entonces, esa era una tradición muy especial, el de pagar las deudas. Nuestra siguiente tradición se llama Sadaka Tashi. El Sadaka Tashi traduce literalmente como la piedra de las limosnas. ¿Por qué? Esta tradición entonces empezó desde el Imperio Otomano. De hecho, dicen que mucho más antes, desde los Selchuks en el siglo XII. La tradición cuenta entonces que las personas construían unas piedras como cajas cilíndricas, en realidad eran piedras en pórfida, y entonces habían un hueco donde la gente metía el dinero o ponía dentro el dinero o las monedas para poder ayudar a las personas también que necesitaban. La sadaka significa limosna o también caridad para los más pobres. Esta tradición continúa hoy en día acá, sin embargo ahora funcionan fundaciones, funcionan bancos, también en algunas mezquitas se puede ver cajas, pero no son las tradicionales. Sin embargo, en algunas de las mezquitas históricas, así como Eyüp Sultán, se puede ver una de esas cajas, y creo que también en la de Shehzadebashi, ahí también se puede ver una de estas cajas ahí, de estas piedras que utilizaban ellos para ayudar a los más necesitados. Sin embargo, lo interesante es que acá tampoco se revelaba nunca la identidad de la persona que ayudaba, como que iban en secreto y ponían el dinero y nunca se sabía. Al final se abría y se recolectaba el dinero y se le entregaba a la familia que fuera más pobre o que tuviera muchas necesidades. Esta tradición sigue hoy en día, pero como cuento ya no es literalmente como la piedra para poder depositar el dinero. Sin embargo, se sigue haciendo. El sadaka es algo muy importante que nunca debe faltar en el Islam. También está el zakat, que es la limosna mayor o la limosna que se entrega. Es el 2.5% de los ingresos que tiene una persona que tiene cómo ayudar a las personas y se le ayuda a los necesitados. Entonces son como dos. La sadaka es voluntaria y el zakat es obligatorio. Así entonces digamos que para evitar la vanidad y que las personas dijeran como, yo ayudé a esta persona, por eso se tenía en secreto o se guardaba la identidad de la persona que ayudaba y también del pobre para que no supieran pues la necesidad que estaba pasando, para no avergonzarlo. Siguiente tradición. Vamos a hablar entonces aquí de magia, pero no de la magia que conocemos, sino magialk.
las luces que adornan los minaretes que se pueden ver de hecho en las noches cuando va a finalizar el ayuno se llaman magia, pero en la antigüedad era diferente. ¿Por qué? Porque utilizaban lámparas de aceite o de aceite de oliva, y lo que hacían era encender y arder toda la noche. Estos son unos anuncios gigantes que se ponen entre los dos pilares principales, y lo que hace entonces es alumbrar y dar como anuncios del mes sagrado del Ramadán y sobre el ayuno y la importancia. Entonces, como anuncios locales para la gente también celebrando el mes del Ramadán. Una de las primeras mezquitas que empezó a hacer esta tradición fue la Mezquita Azul o la Mezquita de Sultán Ahmed, y ahora se puede ver en absolutamente todas las mezquitas grandes e históricas de la ciudad de Estambul. Entonces, esto era todo un arte. El arquitecto tenía que saber muy bien sobre la manipulación de estas lámparas, y por eso es tan importante en el mes de Ramadán. Al final decían que se usaban alrededor de una tonelada de aceite para poder alumbrar estos anuncios. Entonces, imagínense la labor tan importante que requería esto. Nuestra siguiente tradición se llama Ramazan Davul Yusuf o el tamborero de Ramadán. Bueno, es una persona que toca el redoblante o un tambor para despertar a las personas para que no pierdan el suhur, el desayuno antes de empezar el ayuno. Entonces, generalmente empieza a tocar desde antes de para desayunar, como media hora antes. Entonces, claro, ese ruido impresionante despierta a todo el mundo, y es una tradición que todavía sigue en Estambul y alrededor de toda Turquía. De hecho, se ve muchos en los barrios conservadores y tradicionales, y entonces al final de Ramadán esta persona viene a cobrar pues como la ayuda económica por su labor, porque pues igual es una labor bonita que esta persona hace, y esa tradición todavía entonces prospera hoy en día. Entonces, en esta primera parte nos vamos a llevar entonces 5 tradiciones muy bonitas, el significado del Ramadán, y nos veremos en el próximo capítulo para contar el resto de las historias. Espero que les haya gustado muchísimo. Mi nombre es Alexandra Portela desde la ciudad de Estambul, y nos vemos en el próximo.